La hoja de la pala, sucia de sudor y lodo seco, no encontró la resistencia esperada de la piedra, sino un sonido hueco y apagado, un golpe metálico y amortiguado que vibró por los brazos de Elara, un eco extraño en el atardecer ya rojizo del rancho desolado. El sol se ponía, derramando tintes de un carmesí enfermizo sobre el horizonte, mientras el sudor persistente resbalaba por su frente, mezclándose con el polvo fino que se empeñaba en cubrir su rostro exhausto. Sus dedos, ya marcados por años de labor incesante en tierras ajenas, le ardían con cada movimiento. Ella abría una fosa poco profunda, un humilde espacio para un nuevo huerto en la parte trasera de la vieja casa, un pedazo de suelo olvidado donde ni siquiera la vegetación rastrera se atrevía a prosperar, como si la tierra misma se negara a dar vida en ese lugar. La capa de tierra seca, resistente por tantas estaciones, cedió por completo con el impacto repetido, revelando no la roca firme que Elara esperaba, sino una tabla de madera antigua, visiblemente carcomida por el tiempo implacable. La visión era desconcertante, una anomalía en medio de la tierra árida. Con un tirón brusco, utilizando la punta de la pala como palanca y la fuerza que solo el desespero de una madre puede generar, la tabla finalmente se soltó con un crujido doloroso, como un lamento de la estructura vieja. Esto expuso un pequeño compartimiento, meticulosamente escondido bajo el suelo, una cavidad oscura que parecía guardar secretos dormidos por eras. El olor a tierra mojada y moho subió, denso, llenando las narinas de Elara con una sensación de ancestralidad. Dentro de aquel nicho oculto, envuelto cuidadosamente en una tela mohosa y rota que apenas mantenía su integridad, yacía un baúl de madera oscura. Su tamaño, no mucho más grande que una caja de zapatos, contrastaba con el peso de la expectativa que inmediatamente evocó. Elara sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda, un frío que nada tenía que ver con el viento cortante de la noche que se acercaba rápidamente, sino con la incómoda sensación de haber profanado algo antiguo y deliberadamente olvidado. Sus ojos recorrieron la superficie áspera del baúl, sintiendo la textura rugosa de la madera envejecida bajo sus dedos, una puerta a un pasado desconocido. Con las manos temblorosas, Elara forzó la tapa del baúl, que se abrió con un chirrido amortiguado, revelando su contenido. El olor a papel viejo, húmedo y casi podrido, subió en oleadas. Una fragancia de tiempo detenido que asaltó sus sentidos. Dentro, sus ojos, ya adaptados a la penumbra que rápidamente se adensaba, vislumbraron un fajo voluminoso de sobres amarillentos, sellados con una cera oscura y agrietada que parecía sangre seca. Al lado de ellos, un pequeño diario de tapa de cuero descolorida reposaba, como una pieza central de un rompecabezas. Un misterio se desplegaba ante ella, silencioso y palpable, prometiendo sacudir los cimientos de su nuevo y precario hogar. La luz moribunda del sol, ahora solo un recuerdo distante, hacía imposible la lectura. Elara sintió el peso del baúl en sus manos, un peso que no era solo físico, sino que cargaba la densidad de secretos por mucho tiempo guardados. Se apresuró a entrar a la casa, un esqueleto de rancho donde el viento silbaba por las rendijas, llevando consigo la caja, sus tesoros y su aura opresiva. La sensación de intrusión se intensificó. Ella no era una exploradora, solo una madre buscando un refugio, y ahora se veía arrastrada a algo que parecía más grande y más sombrío que sus propias luchas diarias, una corriente inevitable. Bajo la débil luz de una vela improvisada, que danzaba y temblaba, Elara finalmente pudo examinar más de cerca el diario. Sus páginas manchadas por el tiempo y la humedad parecían susurrar historias. Las palabras «léeme», grabadas a mano con una caligrafía nerviosa y apresurada en la primera página, saltaron a sus ojos. El aviso, una orden del pasado, era una invitación irresistible, pero también un presagio. Ella pasó los dedos sobre las letras, sintiendo la urgencia detrás de esas palabras que parecían haber sido escritas en un momento de desesperación o de revelación, destinadas a ser encontradas por alguien. Elara sabía, sin haber leído una sola línea de las cartas o del diario, que la paz que desesperadamente buscaba en ese rancho desolado
estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Aquel hallazgo no era una bendición, sino una puerta a un laberinto de verdades ocultas, de injusticias olvidadas. La fragilidad de su nueva vida, ya precaria, parecía a punto de derrumbarse bajo el peso del pasado que el baúl cargaba. El rancho no era solo un techo, era una tumba de recuerdos, y ella, involuntariamente, había iniciado su exhumación, despertando ecos que por mucho tiempo debieron permanecer en silencio, ahora destinados a resonar nuevamente. Pero, ¿cómo Elara, una mujer tan sencilla y abrumada por las amarguras de la vida, llegó a este rancho maldito? ¿Cómo la necesidad la empujó a desenterrar secretos tan peligrosos, escondidos bajo la pálida tierra de un hogar que apenas podía llamar suyo? ¿Y cuál es el verdadero costo de tal descubrimiento, capaz de confrontar no solo los fantasmas del pasado, sino también los peligrosos intereses de los vivos que se beneficiaron del silencio por décadas? Su jornada hasta aquí fue de sacrificio y resistencia, pero lo que encontró lo cambiaría todo. Meses antes de desenterrar la vieja caja, la vida de Elara era una telaraña intrincada de subsistencia y sacrificios, un fardo pesado que la castigaba diariamente bajo el sol abrasador de ese rincón olvidado del país. La joven viuda, con sus 2 hijos pequeños, apenas lograba mantenerse a flote, sus días marcados por un trabajo exhaustivo y la constante amenaza de la deuda. Fue la promesa de un nuevo comienzo, o quizás el último hilo de esperanza, lo que la llevó al rancho aislado, una propiedad dilapidada, heredada a la distancia, que, por ironía del destino, cargaba más dolores y secretos que cualquier tipo de consuelo. La tierra seca, aunque árida, era su única oportunidad de escapar de una ruina inminente, una migración forzada por la necesidad y el desespero, buscando un refugio que se revelaría, en realidad, un campo minado de verdades olvidadas. Su día a día en el rancho era una oda a la resiliencia. Incluso antes de que el sol tiñera el cielo de fuego, Elara ya estaba de pie, sus manos callosas trabajando la tierra ingrata, plantando semillas que muchas veces se negaban a brotar. Las tareas eran interminables: cuidar el pequeño huerto, ordeñar la única vaca flaca, reparar cercas caídas, ir a buscar agua al pozo lejano. Cada gota de sudor derramada era un tributo a la supervivencia, una batalla silenciosa contra la escasez que acechaba en cada rincón. Su cuerpo, a pesar del cansancio crónico, se movía con una determinación férrea, impulsado por la certeza de que cualquier fallo significaría el hambre para sus hijos. Se veía en ella la fuerza de un río que, aún ante las piedras, encuentra su camino sin dejarse vencer. Los hijos Pedro 7 y Lina 5 eran el centro de su universo, la razón de cada esfuerzo y de cada sacrificio. Sus sonrisas inocentes, a pesar de la ropa remendada y los estómagos no siempre llenos, eran su más pura recompensa. Elara se desvivía para asegurar que tuvieran lo mínimo, contando historias antes de dormir, remendando su ropa con hilos gastados, inventando juegos sencillos con ramas y piedras. Se observaba la manera en que ella dividía el poco pan, asegurándose de que ellos comieran primero, un gesto silencioso de amor incondicional que definía su maternidad. Cada noche, al verlos dormidos, sabía que su lucha no era solo por ella, sino por un futuro que ellos merecían, libre de las sombras que oscurecían su propia existencia. El recuerdo de José, su difunto esposo, era una cicatriz profunda que, aunque dolorosa, también servía de guía. José, un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón, había sido su roca, su compañero en la lucha contra las adversidades del campo. Su ausencia había dejado un vacío inmenso, pero también un legado de dignidad y perseverancia que Elara llevaba consigo. La veía revivir la imagen del marido en silencios y en miradas perdidas, como si José todavía estuviera a su lado, animándola. El rancho, que un día había sido un sueño compartido de una vida sencilla y honesta, ahora era su responsabilidad solitaria, un testamento mudo de una unión interrumpida y un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la fuerza que necesitaba invocar para seguir adelante. Entre el trabajo arduo y el cuidado de los niños, Elara encontraba pequeños momentos de respiro,
generalmente bajo el manto estrellado de la noche, cuando el silencio del campo solo era interrumpido por el canto distante de los grillos. En estos instantes se permitía soñar, visualizando una vida donde la escasez no dictara cada paso, donde sus hijos pudieran tener más de lo estrictamente necesario. Se percibía la esperanza brillar en sus ojos, una llama terca que se negaba a apagarse incluso ante la oscuridad. Era esa esperanza, esa fe inquebrantable en un mañana mejor, lo que la impulsaba a levantarse todos los días, a desafiar la tierra seca y a enfrentar los desafíos que parecían surgir incesantemente en su camino, alimentando la promesa de un futuro más digno para su familia. Mientras el Ara luchaba por su subsistencia, la sombra del coronel Antonio Sousa se cernía sobre toda la región, un terrateniente implacable, cuya fortuna y poder se construían sobre la explotación y el miedo. El coronel, un hombre de mediana edad, corpulento y con ojos que parecían escudriñar el alma, controlaba buena parte de las tierras y de la economía local, actuando como un señor feudal, dictando las reglas y aplastando a cualquiera que osara desafiarlo. Su influencia se extendía desde la estación de policía hasta la alcaldía, garantizando que la justicia siempre se curvara a sus intereses. Era una figura temida, su nombre pronunciado en susurros, un depredador que veía la pobreza ajena como una oportunidad para expandir su dominio, un tirano que no conocía límites para su ambición. La opresión del coronel se manifestaba de innumerables formas, pero la más brutal era a través de los tributos abusivos y de las deudas fraudulentas que él imponía a los pequeños granjeros y trabajadores del campo. Tierras eran confiscadas bajo pretextos banales, familias eran desalojadas de sus casas y muchos eran forzados a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud para saldar deudas que jamás disminuían. La comunidad vivía bajo un yugo invisible, donde la esperanza era un lujo y la rebeldía una sentencia de miseria aún mayor. Se observaba la resignación en los rostros de la gente, el miedo grabado en cada mirada, sabiendo que la ausencia de un futuro para la mayoría era la garantía de la prosperidad de un único hombre, un engranaje perverso que corroía la dignidad humana. Cualquier señal de resistencia era sofocada con una brutalidad ejemplar. Los matones del coronel, una milicia privada que operaba con la impunidad concedida por su patrón, patrullaban la región, garantizando que el miedo mantuviera el orden. Historias de golpizas, amenazas e incluso desapariciones se contaban en voz baja, sirviendo como advertencia para aquellos que pensaran en levantarse. Se veía la sombra de la violencia cernirse como una nube oscura sobre los pueblos, los silencios cargados de significados, las miradas huidizas al divisar a uno de los hombres del coronel. La ley era el coronel, y su palabra era final, forzando a los habitantes a una sumisión dolorosa, donde la única opción era aceptar la injusticia o enfrentar consecuencias inimaginables. Aunque el Ara viviera en el rancho aislado, los tentáculos del coronel ya comenzaban a alcanzarla. La deuda acumulada antes de mudarse, sumada a las dificultades para hacer que la tierra produjera, la colocaba en una posición vulnerable, bajo la mira de los cobradores del terrateniente. Se sabía que el rancho era, en realidad, una tierra codiciada por el coronel, que buscaba expandir sus dominios, y la viuda solitaria era vista como un obstáculo fácil de remover. La amenaza de perder lo poco que tenía, de ver a sus hijos sin techo y sin esperanza, era un motor silencioso que la impulsaba. El descubrimiento del baúl no era solo el desenterrar de un tesoro, sino la chispa que encendería una batalla inevitable contra la opresión que por mucho tiempo la había rodeado y que ahora se acercaba peligrosamente. La sombra del coronel finalmente alcanzó el rancho aislado de El Ara, no solo a través de amenazas veladas, sino con la llegada de sus matones, dos hombres musculosos, con miradas vacías y armas ostensibles, aparecieron a caballo, deteniéndose en la entrada de tierra, levantando una nube de polvo que sofocó el aire ya pesado. Se sentía la tensión. Ellos no usaron palabras, solo gestos autoritarios, entregando a El Ara un aviso formal de desalojo, sellado con el escudo del coronel y firmado por una notaría distante. El plazo era exiguo, un mes,
apenas tiempo suficiente para cosechar las pocas verduras que crecían tercamente en su pequeño lote de tierra. La notificación no era una sugerencia, sino una orden brutal. Días después, la desesperación se profundizó. Elías, el hijo menor de Elara, desarrolló una tos persistente y fiebre alta. Su cuerpecito temblaba de frío, incluso bajo las escasas cobijas. Se veía la preocupación de ella. La fiebre lo dejó postrado, con los ojos empañados y el rostro pálido. Los remedios caseros y tés de la abuela, que antes aliviaban pequeños males, ahora se mostraban inútiles ante la gravedad de la enfermedad. El puesto de salud más cercano quedaba a horas de distancia, y Elara no tenía recursos para el viaje, mucho menos para la consulta o los medicamentos caros que seguramente le serían recetados. La impotencia la sofocaba, con cada gemido de su hijo. En un acto de desespero, Elara buscó ayuda en la tienda del pueblo, un lugar conocido por conceder crédito, pero bajo los términos opresivos del coronel. Se percibía la reticencia. El propietario, un hombre pequeño y sudoroso, cuyos ojos nerviosos se desviaban constantemente, se negó a adelantarle cualquier cantidad, alegando órdenes expresas de arriba. Su voz era un susurro apologético, cargado de miedo. Elara, con la voz entrecortada y los ojos llorosos, suplicó explicando la situación crítica de Elías, pero el hombre negó con la cabeza, impotente. La negativa no era solo una negación de ayuda, era un recordatorio cruel de la omnipotencia del coronel, que controlaba hasta la compasión ajena. Sin salida, Elara consideró vender la pequeña joya que había heredado de su madre, un dije de plata que atesoraba con cariño. Se le partía el alma solo de pensarlo, pero el valor sentimental era inmenso, y el dinero que sacaría sería solo una gota en el océano de sus urgentes necesidades. La idea de endeudarse aún más, pidiendo préstamos con intereses altísimos, la aterraba. Sabía que esa sería una trampa aún peor, una espiral de deudas del que pocos logran escapar. Cada alternativa la llevaba a un callejón sin salida, mientras la imagen de su hijo enfermo la atormentaba sin piedad, clamando por una solución. La amenaza llegó sin rodeos y fue brutal. Uno de los matones del coronel, un tipo alto con una sonrisa cínica, interceptó a Elara en el mercado. Las palabras le cayeron como puñales. O pagas la deuda del rancho, viuda, o esa tierra es nuestra. Y pronto. No tenemos paciencia para los lloriqueos de mujer. Que tu hijo esté enfermo no es nuestro problema. Sus palabras fueron un golpe en el estómago, mezclando la opresión financiera con una indiferencia helada al dolor ajeno. La enfermedad de Elías, que debería haber inspirado compasión, fue usada para apretarla más, un recordatorio vil de la insensibilidad que regía el dominio del coronel. Elara veía cómo las tierras del coronel se expandían como una mancha oscura en el horizonte, las cercas de alambre de púas avanzando sobre las propiedades vecinas, tragándose pequeños ranchos. Se sentía inevitable. Su propio pedazo de tierra parecía achicarse cada día, rodeado por esa expansión implacable, como una isla solitaria en un mar de opresión. La sensación de estar acorralada era abrumadora. Las montañas al fondo y el río sinuoso, que antes eran barreras protectoras, ahora parecían encerrarla. No había dónde esconderse, ninguna salida aparente, y la amenaza de perderlo todo se hacía cada vez más real. En la pequeña cabaña, la luz titilante de una vela proyectaba sombras danzarinas sobre las paredes de adobe. Elías, el hijo de Elara, tosía débilmente. Su pecho subía y bajaba con dificultad, la piel febril contrastando con sus labios pálidos. Elara, sentada al lado del camastro improvisado, le sostenía la manita caliente, los ojos fijos en el niño, buscando cualquier señal de mejora. Las lágrimas le caían silenciosamente por el rostro, mezclándose con el sudor frío que le escurría por la frente. La impotencia era una carga pesada. Cada respiración ruidosa de Elías, un recordatorio brutal de la urgencia, del tiempo que se le escurría entre los dedos. La gota que derramó el vaso llegó en forma de un nuevo ultimátum. Un matón del coronel, sin siquiera bajarse del caballo, tiró un papel en el porche. 2 semanas viuda, paga, o el rancho será embargado y tomado. Tenemos compradores esperando.
Elara sintió un nudo en el pecho. La voz dura y fría no dejó lugar a dudas. La opresión había llegado a su punto más alto, forzando a Elara a confrontar la dura realidad. A menos que un milagro sucediera, ella y sus hijos estarían en la calle, sin techo. El mensaje era claro. La compasión no existía bajo el dominio del coronel, y ella tenía que pelear. Aquella noche, mientras Elías dormía inquieto y la oscuridad se tragaba el rancho, Elara recordó las historias susurradas por la gente, leyendas sobre un tesoro olvidado en las profundidades de la vieja mina abandonada. Una chispa de esperanza se encendió. Era una esperanza débil, casi absurda, pero la única que le quedaba. El rancho, amenazado por el coronel, necesitaba un acto de desesperación. Con el corazón martillándole en el pecho, Elara tomó una decisión. Iría a la mina. La jornada era peligrosa e incierta, pero la posibilidad de encontrar algo que pudiera salvar a su familia era un faro en medio de la oscuridad que la rodeaba. La vieja mina, a unas horas de caminata del rancho, era un lugar olvidado, cuyas ruinas corroídas por el tiempo contaban historias silenciosas de una era pasada de prosperidad y abandono. El aire era denso, cargado con el olor húmedo de tierra y metal oxidado. Las estructuras de madera, casi podridas, gemían con el viento, y la boca oscura de la galería principal parecía un abismo que engulliría a cualquiera que osara acercarse. Telarañas cubrían los rincones, y la maleza, alta y enredada, se tragaba lo que quedaba de los rieles oxidados. Era un escenario de desolación y misterio. Al acercarse a las ruinas, Elara avistó un humo tenue saliendo de una chimenea improvisada en una choza rústica, casi escondida entre las rocas. Era la morada de Sofía, una anciana arrugada y solitaria, conocida por su sabiduría y por los cuentos antiguos que guardaba. Sofía era una figura casi mítica en la región, evitada por muchos, pero respetada por su conexión con el pasado y el mundo espiritual. Elara sabía que, si alguien conocía los secretos de la mina y las leyendas sobre el tesoro, sería Sofía, la última guardiana de las memorias locales. Elara golpeó la puerta de madera chirriante de la choza. Un silencio pesado la siguió hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro curtido de Sofía. Los ojos profundos de la anciana se fijaron en Elara, curiosos, casi cautelosos. «¿Por qué buscas estos, hija?», preguntó Sofía, con una voz que era un susurro ronco. «Este lugar guarda más tristeza que fortuna. Mi familia depende de mí», respondió Elara con la voz cargada de súplica. «Ya no tengo a quién recurrir. Necesito respuestas». Sofía suspiró, volteándose hacia el fuego. «El coronel, él fue quien desató la tragedia. Dicen que un mapa fue enterrado con los hombres que mató, cerca de la mina. Un tesoro maldito». Sofía, con la voz entrecortada por la memoria de viejas injusticias, reveló más detalles. El coronel, décadas atrás, había traicionado a sus propios hombres, matándolos después de un descubrimiento de oro para quedarse con todo. El mapa, según la leyenda, fue escondido por una de las víctimas antes de su muerte, una última venganza contra la traición. La anciana describió los alrededores de la mina, mencionando un roble retorcido y una formación rocosa peculiar, puntos de referencia que podrían indicar el lugar exacto del entierro. La historia era sombría, pero las pistas que Sofía le dio eran la primera esperanza concreta de Elara. Con el corazón latiendo de expectativa, Elara empezó a recorrer los alrededores de la mina, las palabras de Sofía resonando en su mente. El terreno era traicionero, cubierto por una vegetación densa y piedras sueltas que dificultaban el paso. Elara buscaba el roble retorcido y la formación rocosa, guiada por la descripción de la anciana. Cada rama que se rompía bajo sus pies, cada hoja seca que se movía con el viento, parecía una señal, un indicio de que iba por el camino correcto. La búsqueda era ardua, pero la imagen de Elías enfermo y la amenaza del coronel la impulsaban. Horas de búsqueda incansable culminaron en un hallazgo, cerca de un grupo de rocas que parecía un puño cerrado, y bajo las raíces expuestas de un roble viejo y retorcido, Elara notó una ligera elevación en la tierra, un flash de esperanza. Con las manos, empezó a cavar, la tierra cediendo fácilmente. Poco debajo de la superficie,
sus dedos tocaron algo duro y metálico. Con cuidado, sacó un objeto envuelto en un trapo viejo, un pequeño diario de cuero, húmedo y mohoso, pero sorprendentemente intacto, con una hebilla oxidada. La primera pieza del rompecabezas estaba en sus manos. El diario, aunque dañado por el tiempo y la humedad, era un tesoro en sí mismo. Las páginas amarillentas estaban repletas de una caligrafía fina y casi ilegible, acompañada de dibujos y símbolos rudimentarios. Elara hojeó las páginas con reverencia, sintiendo la textura áspera del papel, dándose cuenta de que no era solo un diario común, sino un registro detallado, quizás un mapa disfrazado. La emoción se mezclaba con la aprensión. Descifrar esos escritos sería un desafío. El descubrimiento del diario era solo el comienzo, la promesa de un secreto más grande, que exigiría paciencia e inteligencia para ser revelado. Elara regresó a la humilde cabaña que llamaba hogar, el diario envejecido apretado contra el pecho, una mezcla extraña de alivio y ansiedad corriendo por sus venas. La luz titilante de la lámpara apenas iluminaba las páginas amarillentas, pero sus ojos, fatigados, las recorrían con una determinación feroz. Cada símbolo, cada línea torcida, parecía esconder un enigma, una clave para la salvación de Elías y de la comunidad. El olor a moho y tierra emanaba del cuero antiguo, recordándole el bosque denso y los secretos que guardaba. Sabía que el tiempo se le venía encima, pero el calor de sus hijos durmiendo sobre la paja era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de la promesa que le había hecho a su difunto esposo de proteger a la familia a toda costa. Durante las horas siguientes, Elara se sumergió en el diario, intentando descifrar la caligrafía casi ilegible bajo la débil luz de la lámpara. Sus dedos trazaban los contornos de las letras y los dibujos, buscando cualquier patrón, cualquier pista que pudiera desentrañar el misterio del tesoro. A cada página que pasaba, la frustración crecía, el cansancio pesaba en sus hombros, y la sombra del coronel parecía alargarse, amenazando con tragarse su última esperanza. Sabía que necesitaba más que su propia intuición para descifrar esos escritos antiguos. La sabiduría de alguien que conocía las raíces de aquella tierra sería indispensable. Los dibujos parecían más un mapa estelar que geográfico. Al amanecer, con la mente exhausta, pero con la convicción de que necesitaba ayuda, Elara fue a buscar a la anciana. El aire matutino le cortaba la piel, pero la urgencia la impulsaba. La vieja mujer, con sus ojos de águila y sabiduría ancestral, la escuchó pacientemente, el diario reposando entre sus manos arrugadas. Un silencio pesado llenó la pequeña habitación mientras la anciana examinaba los símbolos, sus labios moviéndose en un murmullo casi inaudible, descifrando palabras olvidadas. El olor a hierbas medicinales llenaba el ambiente, mezclándose con la expectativa de Elara. La anciana, finalmente, levantó la vista. Una chispa de conocimiento en sus ojos. «Hija, estos no son solo símbolos de una mina o de un río». La voz de la anciana era un susurro ronco. «Son los mapas de las almas de los que se perdieron en esta tierra. El coronel, dicen, era un hombre cruel, pero astuto. Escondió el oro, sí, pero lo hizo con la malicia de quien entierra un secreto para que nunca sea hallado por meros ojos hambrientos. Los dibujos en el diario indican la ubicación no por marcas físicas obvias, sino por alineaciones celestes y sombras específicas en fechas especiales como solsticios y equinoccios». Elara sintió un escalofrío. La verdad era más compleja de lo que imaginaba. La revelación de la anciana abrió un nuevo horizonte en el entendimiento de Elara. Los símbolos del diario, que antes parecían solo garabatos, ahora se transformaban en un complejo rompecabezas celestial y temporal. Se dio cuenta de que el tesoro no estaba escondido bajo una roca visible o en un lugar obvio, sino en un punto que solo sería revelado cuando el sol, la luna y las estrellas se alinearan de una forma específica, o cuando una sombra proyectada por un elemento natural apuntara al lugar exacto. Aquel mapa no era para ser leído con prisa, sino descifrado con paciencia y, quizás, bajo la luz de un cielo nocturno. Un plan comenzó a tomar forma. Con una nueva e incompleta comprensión, Elara decidió actuar.
La urgencia de la situación de Elías no le permitía esperar por la alineación perfecta de los astros. Releyó las páginas del diario, enfocándose en las indicaciones más terrenales, en los puntos que parecían tener sentido. Una mancha en el mapa, que la anciana había mencionado como el lloro del río, la llevó a una cascada distante, un lugar escondido donde el agua bajaba en finos hilos, formando una niebla constante. Creía que esa ubicación, descrita con un lenguaje tan poético y sugerente, debería contener una parte de la solución, una pista más accesible. En la quietud de la noche se alistó, la luna pálida siendo su única testigo. Escondió una pala y una linterna bajo su chal, el corazón latiéndole fuerte, pero la mente enfocada en el objetivo. La imagen de Elías, tosiendo, clamaba por socorro en su mente. Dejó a los niños dormidos al cuidado de la vecina, que había prometido estar atenta. Los senderos del bosque eran traicioneros de noche, los sonidos de la naturaleza amplificados. Cada crujido de rama bajo sus pies parecía una advertencia. Pero la determinación de Elara era mayor que cualquier miedo, impulsada por la desesperanza que la acompañaba. Respiraba el aire húmedo del bosque. Al llegar a la cascada, el lugar era místico y algo inquietante. El agua caía suavemente, pero el sonido, resonando en el silencio del bosque, creaba una atmósfera etérea. El suelo estaba cubierto por musgo resbaladizo y piedras húmedas. Los árboles altos formaban una copa densa, y la luz de la luna apenas se colaba, creando sombras danzantes que distorsionaban las formas alrededor. Sintió el frío húmedo en el aire, el olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Con la linterna en mano, Elara comenzó a buscar, sus ojos pendientes de cualquier irregularidad en el terreno, cualquier indicio de que el tesoro pudiera estar allí, esperándolo. Elara, lleno de esperanza, comenzó a cavar cerca de la base de la cascada, donde el diario parecía indicar una marca de agua. La pala rompía la tierra húmeda a duras penas, el esfuerzo físico pronto sumándose a la tensión mental. El sudor le escurría por la cara y sus músculos le dolían con cada golpe. Cavaba con furia, con cada palmo de tierra que sacaba, la expectativa creciendo, pero también el miedo al fracaso. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido del agua y la pala, un ritmo monótono que acompañaba su creciente angustia. Los brazos le pesaban, pero persistió. Pasaron las horas, y el hoyo en el suelo se hizo profundo, una clara evidencia de su esfuerzo extenuante. Elara, cubierto de tierra y exhausto, se detuvo a respirar. La luz de la linterna solo revelaba más tierra y raíces. No había señal de baúl, cofre o cualquier objeto metálico. La frustración le apretaba el pecho, una sensación amarga de desilusión. El cansancio físico era insignificante, comparado con el peso de la desesperanza que se le incrustaba en el alma. La promesa de Elías flotaba en el aire, aún inalcanzable. Sabía que necesitaba parar, que aquel no era el lugar. Por más que su corazón se negaba a aceptarlo, el desánimo era casi tangible. Las esperanzas se desvanecían como humo en el bosque. Elara se sentó en la tierra fría, las manos callosas le temblaban. Se había equivocado. La interpretación del diario había sido apresurada. La urgencia lo había cegado ante los detalles más sutiles que la anciana había mencionado. La idea de que Elías pudiera no resistir, de que el coronel vencería, lo atormentaba. Sintió el peso del fracaso, la humillación inminente de tener que enfrentar al villano con las manos vacías. Las lágrimas calientes brotaron, mezclándose con la tierra en su cara. No podía rendirse, pero la derrota temporal era abrumadora. Con el corazón encogido, Elara recogió sus herramientas y las pocas fuerzas que le quedaban, miró el hoyo que había cavado, un símbolo de su intento frustrado, y se prometió a sí mismo que no sería el último. El camino de vuelta a la cabaña fue silencioso. La mente le daba vueltas con las palabras de la anciana, con los símbolos incomprendidos en el diario. Sabía que necesitaba más tiempo, más estudio, quizás otra perspectiva. El fracaso en la cascada no era el fin, sino un recordatorio cruel de que la búsqueda exigiría no solo coraje, sino también una inteligencia paciente
y la capacidad de descifrar secretos que yacían dormidos hacía décadas. De vuelta en la cabaña, el diario parecía burlarse de él con sus secretos ocultos. El Ara, sin embargo, no se rindió. Revisó las palabras de la anciana, las menciones a alineaciones celestes y sombras. Una frase resonó en su mente. El coronel veía el tesoro como una estrella fugaz que cae del cielo, brillando solo por un instante. La frase lo intrigó, conectando el tesoro a algo efímero, una condición temporal. Se dio cuenta de que la ubicación no era fija en el espacio, sino que dependía de un momento específico. La anciana había insistido en la importancia del tiempo y la sombra. Esa era la clave. Pasó los días siguientes observando el sol y las sombras, y por las noches, las estrellas. Releyó el diario con la nueva información, buscando menciones a fechas, solsticios o fases lunares. Finalmente, un dibujo rudimentario de un árbol con un sol bajo en el horizonte y una sombra alargada cobró sentido. El árbol, descrito como el guardián silencioso, era el viejo roble donde él había encontrado el diario. La anciana había hablado sobre la sombra del gigante que apunta el camino. El día siguiente sería el equinoccio de otoño, un día de alineación perfecta. Amaneció con un cielo despejado y el aire fresco del otoño. El Ara, esta vez con una convicción inquebrantable, se dirigió al viejo roble donde el diario había sido encontrado. Llevaba consigo una pala, más resistente, y una determinación que parecía irradiar de su ser. La comunidad, ajena a su búsqueda, despertaba lentamente, pero para el Ara, aquel era el día de. El sol, aún bajo, proyectaba sombras largas y distorsionadas por el bosque. Sintió un calor en el pecho, la sensación de que esta vez estaba en el camino correcto, guiado no más por la prisa, sino por la sabiduría y la paciencia. Llegó al roble justo cuando el sol alcanzaba un ángulo particular, proyectando una sombra larga y definida. El lugar era sereno, el aroma a hojas secas y tierra húmeda llenaba el aire. La sombra del árbol, proyectada con precisión quirúrgica, se extendía hasta un punto específico, tocando una roca que parecía inofensiva. Era la piedra del lamento que el diario mencionaba. Sintió un escalofrío en la espalda. Aquel era el lugar. No había duda. La naturaleza, en su sabiduría milenaria, revelaba el secreto que la codicia humana había intentado ocultar. Con la pala en mano, el Ara comenzó a cavar en el punto exacto donde la sombra del árbol tocaba la roca. La tierra, más suelta en ese punto, cedía con facilidad, revelando que ya había sido movida en el pasado, pero camuflada con maestría. Cada golpe de la pala se acompañaba del sonido sordo de la tierra desprendiéndose. El olor a tierra fresca y raíces húmedas le llenó las fosas nasales. Sentía el sudor escurrir por su cara, pero la adrenalina le impedía sentir el cansancio. Sus ojos estaban fijos en el suelo, buscando cualquier señal, cualquier brillo que denunciara la presencia del ansiado tesoro. De repente, la pala golpeó algo sólido con un clang metálico inconfundible. El sonido reverberó en el silencio del bosque, haciendo que el corazón de el Ara se le acelerara. No era una roca, no era una raíz, era metal. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, una mezcla de miedo y éxtasis. Tiró la pala a un lado y comenzó a cavar frenéticamente con las manos, haciendo volar la tierra, sus dedos encontrando la superficie áspera y fría de lo que parecía ser un cofre de metal oxidado. La vista se le nubló por las lágrimas de la emoción. Estaba allí, finalmente. Con las manos temblorosas, el Ara removió la tierra restante, reveló un cofre de hierro fundido, oscuro y corroído por el tiempo, pero increíblemente intacto. Las bisagras, oxidadas, parecían atascadas, pero la cerradura, a pesar de ser antigua, aún lucía un diseño intrincado. Sintió el peso de la historia en aquellas barras de metal, el secreto guardado por décadas. Respiró hondo, el aire denso del bosque llenándole los pulmones, y con toda su fuerza aplicó presión a la tapa. Un chirrido fuerte y ominoso resonó, y la tapa se abrió lentamente, revelando un interior oscuro y misterioso. La luz del sol mañanero bañó el interior del cofre, y lo que el Ara vio le cortó la respiración. Un brillo dorado y opaco emanaba del fondo,
un contraste impactante con la oscuridad oxidada del exterior. El olor a metal antiguo y tierra se mezclaba con un aroma dulzón, casi olvidado. Sus ojos se abrieron de par en par, apenas creyendo la visión ante él. El corazón le latía descontroladamente, casi dolorosamente, en su pecho. La recompensa por tanto dolor, por tanta búsqueda, estaba allí, a su alcance, esperando para cambiar el destino de todos. Dentro del cofre descansaban montones de monedas de oro macizas, joyas incrustadas con piedras preciosas que centelleaban tenuemente a la luz del sol, y diversos documentos enrollados en pergaminos antiguos. Había también un pequeño saquito de terciopelo que Elara abrió para revelar un collar de esmeraldas que parecía emitir su propia luz. El valor era incalculable, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Aquello no era solo dinero, era la libertad, la cura de Elías, la redención para la comunidad oprimida por el coronel. Era una fortuna que desafiaba cualquier expectativa. Elara tocó las monedas frías y pesadas, sintiendo la textura áspera y el poder que representaban. El oro era un símbolo de opulencia, pero también de una responsabilidad inmensa. Hojeó los documentos con cuidado, reconociendo la caligrafía que había visto en el diario. Ahora en contratos de tierras y títulos de propiedad, muchos de ellos con el nombre del propio coronel. Se dio cuenta de que el tesoro no era solo oro, sino también la prueba de la codicia y la fraude que habían asolado a la comunidad por generaciones. La verdad de los crímenes del coronel estaba allí en sus manos. Una sonrisa de alivio y triunfo iluminó el rostro de Elara, pero duró poco. Su mente, ahora en alerta máxima, percibió que el peligro no estaba lejos. Necesitaba ser rápido. La fortuna era suya, las pruebas legales también, pero el coronel no se rendiría sin luchar. Con la respiración agitada, el corazón aún desbocado, Elara comenzó a recoger los objetos más importantes, su mente ya planeando los próximos pasos, la protección de las evidencias. No había tiempo para celebraciones, el momento exigía cautela y astucia, pues el enemigo era implacable y estaba siempre al acecho. De repente, un crujido de rama viniendo de detrás de la maleza de arbustos que rodeaba el área rompió el silencio de la floresta. El sonido fue sutil, casi imperceptible, pero para los oídos agudos de Elara sonó como un tambor de guerra. Su cuerpo se tensó. No estaba solo. Un fuerte olor a puro, que él conocía bien, flotó en el aire, trayendo consigo una sensación de terror. El coronel estaba allí. La victoria, tan cerca, ahora estaba en peligro por una presencia oscura e imponente que se acercaba paso a paso, saliendo de las sombras del bosque. Elara se giró lentamente, el cuerpo tenso, cada músculo en máxima alerta, como un animal acorralado. La imponente figura del coronel emergió de las densas sombras del bosque, su rostro endurecido por una ira fría y una codicia que trascendía cualquier moralidad o ley. Sus ojos, como brasas moribundas, se fijaron sin piedad en el pequeño cofre y en los documentos antiguos que Elara aún sostenía firmemente contra su pecho. El denso y empalagoso olor a puro se intensificó en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda y el musgo, creando una atmósfera opresiva. El coronel, implacable, no estaba solo. Dos de sus matones, hombres de rostros brutales y armas a la vista, lo flanqueaban, listos para cualquier orden. El silencio en el bosque se volvió pesado, rellenado solo por la respiración agitada de Elara y el leve balanceo de las hojas, presagio de un enfrentamiento inevitable y peligroso. El coronel se aproximó, una sonrisa cruel que le torcía los labios finos, un presagio de su intención violenta. Extendió la mano, la voz áspera como lija. «Entrégamelo, Elara. Es mío por derecho. Siempre lo ha sido». Sus matones dieron un paso adelante, amenazadoramente, sus sombras alargadas por la luz tenue del bosque. Elara sintió un escalofrío gélido por la espalda, pero su determinación era más fuerte que el miedo paralizante. Él había encontrado la verdad, la pieza clave para la libertad de su comunidad, y no la entregaría así de fácil. La mirada del coronel era una promesa de violencia, una advertencia clara de las consecuencias en caso de que él resistiera.
El sudor frío le corría por la frente, mientras el coronel se posicionaba, su sombra cubriéndolo, enfatizando la disparidad de poder en ese momento crucial. «Nunca», replicó Elara, su voz, aunque temblorosa, cargada de una fuerza interior que sorprendió al propio coronel. Apretó los documentos, ahora arrugados, contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad y de la historia que ellos llevaban. «Esto pertenece a la comunidad, coronel. Es la prueba de todos sus crímenes, de toda su explotación. Ya no tendrá nada más que robar o esconder». El desafío resonó en la quietud del bosque, un grito de libertad contra décadas de opresión e injusticia que el coronel había impuesto. El villano se tambaleó, incrédulo ante tanta osadía. Su expresión se volvió aún más sombría, la furia ardiendo en sus ojos, incapaz de creer en la resistencia de Elara. Uno de los matones se movió con la rapidez de un felino, intentando arrebatarle el cofre a Elara. El metal chocó contra la madera. El bosque, testigo silencioso, observaba aquella lucha a muerte, donde el destino de muchos estaba en juego. Elara reaccionó con un reflejo inesperado, esquivándose con agilidad y usando el cofre como escudo, la adrenalina bombeando en sus venas, agudizando sus sentidos. Tropezó con una raíz, pero se mantuvo firme, protegiendo los documentos más que a su propia vida, sintiendo el inmenso valor de lo que tenía en sus manos. El coronel gruñó, impaciente e irritado por la persistencia de Elara, y les ordenó a sus hombres que usaran más fuerza a toda costa. En el punto más álgido del enfrentamiento, una rama se quebró a la distancia, seguida por voces que se acercaban rápido, rompiendo la tensión. Los matones del coronel se distrajeron un momento y voltearon. «Coronel, deténgase de inmediato». Una voz fuerte y autoritaria resonó, rompiendo el silencio tenso. Era Jardín, el abogado, acompañado por un grupo de oficiales de la ley, sus insignias brillando con la luz que se filtraba entre los árboles, prometiendo orden. «Las pruebas son contundentes, coronel. Se acabó. Los tribunales ya tienen en su poder copias autenticadas de todos los títulos y contratos robados, además del diario original. Su red de fraudes ha sido expuesta y desmantelada». Elara soltó un profundo suspiro de alivio. «Mendoi tomor pantilla». La tensión escurriéndose de su cuerpo. La justicia había llegado justo a tiempo. Jardín, con su postura digna y mirada firme, entregó los documentos a los oficiales, quienes evaluaron rápidamente la situación, sus expresiones endurecidas por la gravedad de los crímenes. El coronel, pálido y con la quijada temblándole de rabia e incredulidad, vio a sus matones ser inmovilizados y esposados, la realidad de su derrota cayéndole encima como un rayo devastador. El bosque, antes escenario de su tiranía y donde se sentía intocable, ahora lo veía desmoronarse en desesperación. La expresión de triunfo que llevaba se desvaneció, dando paso a un shock profundo, incredulidad y furia mezclándose en una mirada vacía y sin esperanza. Intentó argumentar, vociferar, pero sus palabras se perdieron ante la autoridad inquebrantable de los oficiales. Los oficiales procedieron con el arresto inmediato del coronel y de sus matones, esposándolos bajo las miradas atentas y emocionadas de Elara y Jardín. La noticia del arresto se regó como pólvora en la comunidad, trayendo una mezcla de alivio e incredulidad que hacía mucho no sentían. Por primera vez en mucho tiempo, la gente respiró sin el miedo opresor y constante que el coronel les imponía sobre sus vidas y sus propiedades. Era un nuevo amanecer, un preludio de libertad que antes parecía inalcanzable y utópico. Los susurros de esperanza reemplazaron a los de temor, y un sentimiento de unión y gratitud empezó a florecer entre todos, marcando el fin de una era sombría. En los días que siguieron al arresto, Elara y Jardín testificaron en la corte, sus voces firmes y llenas de convicción, narrando la saga de opresión y descubrimiento. Elara detalló el descubrimiento del diario, del mapa y del tesoro, uniendo las piezas del complejo rompecabezas de la fraude sistemática del coronel, revelando la verdad detrás de décadas de mentiras. Jardín, con su incuestionable pericia legal, presentó las copias autenticadas de los documentos, los registros de tierras robadas y los poderosos testimonios de otros residentes que, animados por el coraje de Elara, finalmente se manifestaron,
dispuestos a luchar por la justicia. La corte, antes un escenario para la influencia corrupta del coronel, ahora se convertía en el lugar irremediable de su caída. Después de semanas de intensas deliberaciones y pruebas irrefutables, el veredicto fue pronunciado con solemnidad. El coronel fue declarado culpable de fraude, extorsión y malversación, con la pérdida total de sus bienes ilegales. La sentencia fue rigurosa, enviando un mensaje claro de que la ley, finalmente, había prevalecido sobre la corrupción. La noticia de la condena resonó por toda la región, liberando los corazones oprimidos y trayendo una ola de júbilo y alivio sin precedentes. El imperio de miedo y control del coronel se desmoronó, y con él, la sombra que había cubierto a la comunidad por generaciones se disipó. Fue un momento de catarsis colectiva, un testimonio innegable del poder de la verdad y de la perseverancia humana. Con la condena, los bienes ilegalmente adquiridos por el coronel fueron confiscados y después de un complejo proceso legal, muchos fueron restituidos a sus legítimos propietarios o a la comunidad en general. El tesoro, ahora legalmente validado como propiedad de El Ara, representaba no solo riqueza material, sino la reparación de una profunda injusticia histórica. Las tierras, las casas y las esperanzas robadas comenzaron a regresar, reavivando la fe de la gente en la justicia y en la posibilidad de un futuro mejor y más digno. El Ara, quien antes solo buscaba sobrevivir y proteger a su familia, ahora era el catalizador de una revolución silenciosa, el símbolo viviente de un renacimiento, asumiendo la responsabilidad de reconstruir una comunidad entera. El Ara, con la riqueza y los documentos en mano, no dudó ni un segundo en compartir su fortuna. Su primer acto fue reunir a la comunidad en la plaza pública, explicando con claridad y emoción cómo el tesoro sería usado para el bien de todos. Inició la construcción de una escuela nueva y moderna, un viejo sueño que nunca pudo realizarse debido a la opresión. Los hijos de la comunidad, antes destinados a una vida de trabajo arduo y pocas oportunidades educativas, ahora tendrían acceso a la educación y a un futuro prometedor. La gente, al ver la honestidad y la visión de El Ara, lo acogió como un verdadero líder y benefactor. El escepticismo dio paso a la esperanza, y el trabajo comunitario floreció, uniendo a todos en pro de un futuro prometedor, pavimentado con los recursos que El Ara había desenterrado. Acto seguido, El Ara invirtió fuertemente en la infraestructura básica, construyendo un pozo artesiano comunitario que finalmente trajo agua limpia y abundante para todos, eliminando enfermedades y la ardua tarea diaria de ir a buscar agua lejos. Las calles, antes llenas de lodo e intransitables, fueron pavimentadas con el sudor de todos, facilitando el transporte y la vida diaria. Pequeños negocios locales, antes asfixiados por la codicia del coronel, fueron revitalizados con préstamos justos y apoyo técnico. La comunidad, antes aislada y empobrecida, comenzó a prosperar económicamente, atrayendo nuevos talentos y oportunidades. El legado de El Ara se manifestaba en cada ladrillo de la escuela, en cada sonrisa de los niños, en cada gota de agua, transformando la región en un modelo de autosuficiencia y desarrollo sostenible, lejos de la sombra del pasado opresor. La vida de El Ara cambió drásticamente, pero su esencia humilde y altruista permaneció intacta. Él siguió viviendo modestamente, dedicándose por completo al bienestar y al progreso de la comunidad, convirtiéndose en un verdadero guardián. Sus propios hijos, ahora seguros y con todas las oportunidades imaginables, se sentían inmensamente orgullosos de su padre y de su valentía. La comunidad floreció bajo su sabia dirección, convirtiéndose en un refugio de paz y prosperidad. El tesoro desenterrado no era solo oro y documentos antiguos, sino la semilla fértil de un futuro prometedor, regada por la determinación y el altruismo de El Ara. Él demostró que la verdadera riqueza reside en la capacidad de transformar vidas, de levantar a los oprimidos y de construir un legado que trasciende el tiempo y las generaciones. El Ara se aseguró de que la memoria del coronel se convirtiera en una lección aprendida, no en una sombra constante en el presente. Estableció un sistema de gobernanza comunitaria transparente y participativa,
asegurando que el poder nunca más pudiera ser centralizado y abusado por un solo individuo. Su casa, antes modesta y en ruinas, ahora era un hogar seguro y feliz para sus hijos, un santuario de esperanza y estabilidad. Encontró un nuevo propósito al guiar a la comunidad, su sabiduría y coraje inspirando a todos a luchar por sus propios derechos. La amenaza del pasado había sido superada, y la vida de Elara, antes marcada por la lucha diaria, ahora era un testimonio vivo de resiliencia y de la recompensa por luchar por los ideales de justicia y libertad para todos. Así, Elara, el hombre que arriesgó todo por desenterrar la verdad y la justicia, se convirtió en una leyenda viviente, un faro para las futuras generaciones. La comunidad, antes al borde de la ruina y la desesperanza, floreció, transformándose en un faro de esperanza en medio de la adversidad. La historia de su tesoro no era solo sobre oro y riquezas materiales, sino sobre la inquebrantable valentía de un hombre que se rehusó a aceptar la opresión, que luchó incansablemente por la libertad y la dignidad de su gente. Su legado inmortal, grabado en la memoria de cada niño y cada anciano, resonaba con la verdad eterna. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte y se transforma en un futuro mejor.